Jesús es el Cristo. Puede ser que usted sea la primera vez que está oyendo esta palabra Cristo o que ya la haya escuchado muchas veces, pero ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra Cristo? Bien, esta palabra viene del griego y quiere decir en nuestro español ungido. De manera que cuando decimos Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido. Ahora bien, si vemos esta misma palabra ungido desde el hebreo, tendríamos que decir Mesías. De igual forma, cuando decimos Jesús es el Mesías, estaríamos diciendo Jesús es el ungido, solo que estaríamos utilizando esa misma palabra ungido en dos idiomas distintos, que es Cristo en griego y Mesías en hebreo. Que Jesús sea el Cristo, esto se refiere a su obra aquí en la tierra. Mateo 1, verso 1 nos habla de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David e hijo de Abraham. Hijo de David e hijo de Abraham, estas son dos de más de 400 profecías que se tenían que cumplir en aquel que fuera el Mesías. Y es cierto, por ejemplo, muchas personas nacieron en Belén, es cierto, pero hay 3 profecías que solo se podían cumplir en aquel que es el Mesías o el ungido o el Cristo. Recuerden que significan lo mismo. Bien, ¿cuáles son estas 3 profecías que solo el Mesías podía cumplir? Nacer de una mujer virgen, morir sin pecado y resucitar. 3 profecías que solo el Mesías podía cumplir. Por favor, no lo olvide. Los judíos sabían muy bien acerca de este concepto, por eso si nos vamos a Juan capítulo 1, verso 41, encontramos a Andrés que dice que éste halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, allí hay un entre paréntesis, que traducido es el Cristo. Y revisando Romanos 10, verso 9 al 10, nos encontramos estos pasajes muy conocidos que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aquí vemos una naturaleza, la naturaleza de 100% Dios de Jesús, y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y aquí vemos su otra naturaleza, 100% hombre. Es decir, que cuando hablamos del Cristo, estamos hablando de su obra en la tierra como 100% hombre. Y aquí nos está hablando este pasaje de fe, que si confesar no es tan solo hacer una oración o una confesión de fe, sino que tiene que ver con fe. Por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Para creer en esto, primero tenía que haber revelación de parte de Dios en la vida de esa persona para que comprendiera que aquel hombre que estaba delante suyo era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento y que eso significaba que venía a cumplir esa obra como el rey, como el sumo sacerdote y como el profeta perfecto aquí en la tierra, venía a cumplir esos 3 oficios, porque en realidad de eso nos habla ser el ungido. En la antigüedad se ungían 3 oficios, reyes, sacerdotes y profetas. Por esa razón, cuando nos dice que Jesús es el Cristo, está hablando de esa obra en la tierra, que Él es el perfecto rey, que Él es el perfecto sumo sacerdote y el perfecto profeta de Dios que viene a cumplir esa obra en la tierra. Y aquí nos dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, está diciendo si creyeres que Él es el Cristo, que fue levantado, es decir, resucitado. Y ahí entonces nos dice la Escritura que serás salvo. Ahí nos habla de salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas han pensado que esto trata solamente de hacer una confesión de fe, pero esto es más que eso. Esto es fe, esto es creer. Y la fe no es algo que proviene de nosotros como seres humanos, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Veremos por las Escrituras que no es solo saber que Jesús es el Cristo o el Señor, o solo de confesarlo, sino que tiene que ver con la fe. Porque de otra forma, los demonios también serían salvos. Vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar,
porque sabían, ¿quiénes? Los demonios, que Él era el Cristo. ¿Serán salvos los demonios por saber que Jesús es el Mesías o es el Señor? No es solo de saber, sino que tiene que ver con la fe. Y la fe es un don de Dios. Ellos comprendían que el hecho que hubiese venido el Mesías a este mundo significaba que el Hijo de Dios estaba en este mundo. Veremos a Marta dando testimonio de esta verdad. En Juan capítulo 11, verso 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. En Lucas capítulo 2, verso del 26 al 32, encontramos a un varón llamado Simeón. Él proclama antes de su muerte que el Mesías del Señor, la salvación para toda la gente, la luz para revelar a Dios, la gloria de Israel, había venido a este mundo. Como conclusión, Jesús es el Cristo. Esto significa que Él es el ungido de Dios. En la antigüedad se ungían reyes, sacerdotes y profetas, pero ellos no pudieron cumplir estos oficios de manera plena, de manera perfecta. Aún los reyes, los sacerdotes y los profetas fallaban. Por eso era necesario que viniera uno que cumpliera estos oficios de manera perfecta. Y estos oficios los cumplió perfectamente Jesús. Por esta razón Jesús es el Cristo. Él es el perfecto Rey que venció al enemigo espiritual de toda la raza humana, que es Satanás. Él es el perfecto sumo sacerdote que terminó con el problema del pecado y de la muerte. Él dio su propia sangre. Él es la ofrenda perfecta, el cordero perfecto que terminó con este problema. En Él hay vida y perdón de pecados. Jesús es el perfecto profeta que terminó con la separación que existe entre el ser humano y Dios. Él es el camino, Él es la puerta, Él es el velo que se rasgó. Solo en Él hay entrada al Padre, solo en Él hay reconciliación de los hombres para con Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es el Cristo. Con este mensaje que Jesús es el Señor y el Cristo, debe suceder la evangelización del mundo. Porque cuando suceda la evangelización del mundo, este Jesús, quien es el Señor y el Cristo, nuestro Señor y nuestro Cristo, regresará. Su venida, su regreso, tiene que ver con la evangelización del mundo. Todo el mundo, toda criatura, toda lengua, toda nación, tiene que oír este testimonio. Jesús es el Señor y el Cristo de nuestras vidas.